Otra vez, buenas noches. Qué placer estar aquí con ustedes una vez más para la séptima lección de nuestro curso. La palabra crece multiplicando ministros. Bienvenidos a todos ustedes. Qué placer poder saludar a ustedes. Javi, Lucy, Rafael y Air. Y también las personas que están participando por medio de la grabación. Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios en la forma que podemos, ¿verdad? Por medio de grabaciones, videos, clases en vivo, persona a persona. Aquí estamos otra vez para estudiar la sagrada palabra. Hoy en la séptima lección vamos a hablar de entrenando para formas del ministerio. Y en la lección pasada hablamos de formas del ministerio. Vemos que hay muchas formas del ministerio. Hay un solo ministerio, servicio a otros motivados por el Evangelio para cumplir la gran comisión. Pero hay muchos ministros y cada ministro tiene sus propios talentos y dones. Entonces hay muchas formas del ministerio que podemos ver en grupos servidores, en iglesias. Y hoy vamos a hablar de cómo llegamos al punto de tener personas ya entrenadas, ya listas, ya preparadas para poder participar en el ministerio. Y vamos a ver un ejemplo bíblico hoy y después vamos a hablar de cómo entrenamos a personas hoy en día. Vamos a ver la capacitación de Timoteo en los pasajes del Nuevo Testamento y después vamos a considerar y cómo lo hacemos hoy en día. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Nos elegiste desde la eternidad, nos salvaste a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo, y nos llamaste a la fe por el poder del Espíritu Santo a través de los medios de gracia. Te agradecemos que encima de la gracia que ya nos has mostrado, nos has llamado a servirte en tu reino. Mientras nos ocupamos de la gran tarea de llevar tu evangelio al mundo, provéenos con compañeros de trabajo, quienes podemos identificar y entrenar para que puedan unirse a nosotros en esta bendita tarea. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vamos a repasar el video. Es la pregunta que pusimos en el grupo de WhatsApp para considerar. Vamos a escuchar mucho las voces de Javi y Lucy, por favor. Vamos a también repasar los mensajes, las respuestas que nos dan por mensajes Yair y Rafael. La pregunta tiene ahí en la pantalla. ¿Cuál milagro hizo Jesús en Marcos 2, 1 a 12? La historia del video que aún podemos hacer hoy en día. ¿Cuál milagro? Sanó a un paralítico, pastor. Es uno, es que sanó al paralítico. ¿Qué fue el otro milagro? Porque habla de dos milagros y ya en Marcos 2. Javi, ¿qué iba a decir? El perdón de pecados. El perdón del Todavía pecado. podemos hacer. El perdón del pecado. Muchas gracias y gracias, Lucy. Porque hay dos milagros allá, ¿verdad? El milagro que Lucy nos mencionó de sanar a un paralítico y el otro. Y lo interesante es cuál hizo en primer lugar Jesús. Entonces, Jesús en primer lugar perdonó los pecados, ¿verdad? Y en segundo lugar, sanó al paralítico, pero el propósito principal fue el perdón del pecado, porque él sanó al paralítico, como dice él en sus propias palabras, en versículo 10 de capítulo 2, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para poder perdonar pecados.
Entonces, el propósito de sanar fue mostrar que es capaz de perdonar. En Juan 20, versículo 22 a 23, Jesús hablando a los mismos a los mismos discípulos que estaban ahí presentes, ¿verdad? Cuando hizo el milagro, habla con ellos sobre ese milagro. Y por la autoridad de Cristo, nosotros hoy en día tenemos el poder de hacer el mismo milagro. No tenemos una promesa que vamos a poder sanar a los paralíticos, ¿verdad? No hay una promesa. Sabemos que Dios es capaz de hacerlo, pero no hay una promesa que va a usar a nosotros para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, como dice Rafael en el chat, sí podemos sanar a los corazones para anunciar el perdón de pecados, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús en Juan 20:23. A ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados. Entonces nosotros también hoy en día podemos anunciar el resultado de la obra salvadora de Jesucristo. Podemos decir, como Jesucristo dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Lo podemos hacer personalmente, también lo podemos hacer como personas con un puesto de liderazgo en la iglesia, como públicamente anunciando el perdón del pecado. Pensamos nosotros en el ejemplo que se utilizó en el video. Alguien que es representante de la iglesia tal vez tiene el llamado, tiene el puesto de visitar a los enfermos. Y esa persona va no para sanar el cuerpo, sino para anunciar el sanamiento espiritual de Jesucristo, el perdón del pecado, para asegurar a esta persona enferma que sus pecados queden perdonados, que ya tiene paz con Dios, puede tener la tranquilidad de saber que todo está bien con su Creador, a pesar de lo que está pasando físicamente. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de eso. Tal vez Dios les concede un grupo sembrador. Nos mencionó en el chat Rafael antes de su grupo en Verdún, que es un pueblo cerca de donde vive él. Tal vez ya tienen Javi, también tiene su grupo. Y ayer Fabián y Lucy tienen el deseo, el sueño de un grupo donde ellos están. Tal vez Dios les concede crecimiento y también hay personas si quisieran que multiplicar la cantidad de ministros, entonces alguien que va a visitar a los enfermos. ¿Qué queremos que ellos hagan cuando visitan? Sencillamente queremos que ellos compartan lo que podemos compartir. No tenemos la promesa que van a poder ir y sanar a los paralíticos, ¿verdad? Pero sí podemos anunciar algo que es más importante, la paz con Dios que tenemos en Cristo Jesús, el perdón de pecados que siempre hay, para asegurar a esta persona de su estado espiritual, que es un estado de paz con Dios. Bien, entonces vamos a hablar hoy de cómo se hace, ¿verdad? Porque es algo tan importante. Vamos a ver cómo Pablo entrenó a Timoteo para el ministerio del Evangelio. Vamos a ver la historia a través, entonces, Timoteo vemos en Hechos, en la historia de los viajes misioneros de Pablo, ahí está Timoteo con él. Vemos a Timoteo también en las epístolas, en muchas de las cartas de Pablo, como Colosenses, por ejemplo, y otras de las cartas. Pablo menciona al principio que ahí está con él Timoteo, fue compañero de la obra del ministerio de Pablo. Entonces vamos a ver cómo Pablo entrena
a Timoteo y vamos a usarlo como modelo para nosotros. Bien, entonces vamos a leer unas cartas. Entonces Pablo también bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió 2 cartas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda. Aquí tenemos 2 pasajes de Timoteo y después vamos a leerlas y después vamos a contestar una pregunta. ¿Quién nos puede leer la primera? Segunda de Timoteo 1, versículo 5, y va a ser Javi o Lucy, porque Yair y Rafael no tienen audio. No sé si puede la hermana Lucy. Lucy o Javi. Bueno, Lucy tiene su micrófono desactivado, entonces, ¿cómo Javi nos puede leer la primera y Lucy la segunda? Ok. Segunda de Timoteo 1:5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Gracias, Javi. Bien, entonces aquí tenemos Pablo hablando a Timoteo. Entonces, está hablando de su madre y su abuela. Bien, gracias, Javi. Lucy, ¿podría leernos el segundo pasaje de 2 de Timoteo 3:15? Lucy, ahora sí. Sí, pastor, un momentito. Estoy viendo 3:15. Es que estoy leyendo de mi Biblia porque no lo puedo agrandar. El otro dice Está bien. que si deseas la niñez, has subido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Lucy. Entonces, ahora vamos a contestar, recordando que es Pablo hablando a Timoteo un poco sobre su vida. La pregunta, ¿cómo comenzó el entrenamiento de Timoteo? ¿Cómo comenzó? Con su abuela. Primero con su abuela, luego con su madre, y luego Pablo sigue ese entrenamiento a Timoteo. Muy bien, gracias, Javi. Entonces, vemos que, y aún Pablo, eso fue como, tal vez unos como 20 años después, cuando Pablo escribe esta segunda carta de Timoteo, 20, 25 años después de que empezaron su trabajo juntos. Pero todavía recuerda Pablo a Timoteo de cómo empezó, como nos dice Yair desde muy niño, ¿verdad? Desde la niñez y también de dónde viene, de su abuela Loida y su madre Eunice. Entonces, escuchamos antes las voces de niños del micrófono de Lucy, ¿verdad? ¿Qué oportunidad es desde la niñez compartir las Sagradas Escrituras con niños? ¿Y por qué? ¿Qué es el resultado? La fe sincera. Uno es sabio para la salvación, como dice que es sabio para la salvación por la fe. Entonces, como dice también el chat ahí Rafael, ¿verdad? Desde el principio con las sagradas. Es tan maravillosa la obra de Dios en el corazón del niño. ¿De qué tipo de fe habla Jesucristo? De la fe de un niño, ¿verdad? Entonces es una fe sencillo que confía en su Salvador Jesucristo desde el principio. Qué bendición. Pero eso fue porque está hablando aquí Timoteo, en 2 de Timoteo, está hablando Pablo a Timoteo sobre su ministerio y sobre su capacidad para poder compartir la palabra. Y vemos que su entrenamiento, su capacitación empezó cuando era muy niño, ¿verdad? Nos hace pensar también en los niños en nuestras vidas, los hijos que tenemos, los nietos, si tienen nietos, personas que
necesitan escuchar de su Salvador y puede ser el principio de su entrenamiento para ser ministro. Y bueno, como dice ahí, en muchas partes de la Biblia, Proverbios 22, 6, como tenemos en el chat también. Eso es como comienza. Ahora, vamos a ver la segunda parte. ¿Quién nos puede leer Hechos 16? Bueno, sería Javi o Lucy. Entonces, Hechos 16, 1 a 6. No va a aparecer aquí en la pantalla. ¿No? Uno de ustedes nos podrían leer Hechos 16, 1 a 6. Hechos 16, ¿verdad? Ujú. Del 1 al 6. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardase. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentada en número cada día. Y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, Hasta ahí está bien. hasta ahí va, ¿verdad? Gracias, sí. Uh-huh. Muchas gracias. Entonces, y en Hechos 14, entonces está hablando, está ahí en Listra, Timoteo, ¿verdad? Llegó a Derbe, Listra, que son como ciudades gemelas, y ahí vivía Timoteo. Entonces, y antes, en Hechos 14, habla del primer viaje misionero, donde Pablo había visitado las mismas ciudades para predicar el evangelio. Es como más o menos un año después, y toma otro viaje misionero a Pablo y regresa a las mismas ciudades para empezar, y ahí encuentra Timoteo. ¿Cuál fue el segundo paso del entrenamiento de Timoteo? Entonces ya dice que hijo de una judía cristiana, podemos imaginar a ella, a su mamá, bueno, tal vez al principio compartiendo las escrituras del Antiguo Testamento con él, y después cuando conoció ella a Pablo, compartiendo también con su hijo las buenas nuevas de Jesucristo. Pero ¿cuál fue después de esto? Después de recibir de su mamá, ¿cuál fue el paso después? ¿Qué pasa después? Ahí nos pone en el grupo, fue discípulo del apóstol Pablo. Sí, es cierto, ¿verdad? Y aún antes es lo que nos dice Rafael, que tenía buen testimonio delante de sus hijos, de sus hermanos en la fe. Entonces, hay dos cosas de verdad. Entonces, empieza con lo que dice en versículo 2, ¿verdad? Fue identificado para el ministerio, vieron en él sus dones. Entonces, identificaron los dones, como ustedes van a hacer en su proyecto final. Eso fue el segundo paso. El entrenamiento de niño, se reconoció en él el don de poder saludar. Y eso fue el segundo paso. Entonces, entrenamiento desde el primero en la casa. Después fue él identificado por los hermanos en Iconio y en Listra como alguien con los dones para servir. Y después, como nos dice Yair,
Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, ¿verdad? Entonces, él se convirtió en compañero misionero con Pablo. No sabemos exactamente cuántos años tenía, tal vez muy joven. Les dije antes que Pablo le escribió a Timoteo su segunda carta, segunda de Timoteo, unos 20 años después. Y todavía 20 años después, Pablo habla de él como alguien joven. Utiliza la palabra joven para hablar. Entonces, si 20 años después todavía era joven, tal vez tenía, bueno, como, quién sabe cuántos años, no nos dice exactamente cuántos años, pero tal vez como 13, 14, 15 años, algo así, ¿verdad? Pero ya identificado con los dones para poder servir. Ahora está con nosotros. Cambiaron los lugares, Lucy y Aura. Lucy salió y ahora está. Aura, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, saludos a todos. Bienvenida sea, Aura. Vengo llegando, acabo de subir una escalera, vengo cansada. Bueno. Pero qué bueno que está aquí con nosotros para estudiar. Okay. Estamos hablando del entrenamiento de Timoteo de parte de Pablo. Entonces, hemos visto 3 pasos. Primero, el entrenamiento en la casa por su mamá y su abuela, mencionadas por nombre en 2 de Timoteo, Eunice y Loida. Segundo paso, identificado Timoteo como una persona con los dones para servir. Hablaba muy bien de él, de buen testimonio, como nos dijo en el chat a Rafael. Y después, también en el chat por otro hermano que no tiene audio, pero está participando. Yair menciona que fue discípulo trabajando al lado bajo el liderazgo de Pablo, ¿verdad? Entonces ese es el otro paso, ya está involucrado. Después de entrenamiento, después de ser identificado, ya está involucrado en el ministerio él. Ahora, 2 pasajes más. Vamos a leerlos aquí, que son, que es el último paso. Aquí vamos a ver. Otra vez regresamos a 2 de Timoteo. Ya Pablo es viejo, más grande, pero todavía un poco joven, Timoteo, pero ahora está hablando Pablo a Timoteo sobre su ministerio y vemos los próximos pasos, ¿verdad? Los últimos pasos de su entrenamiento. ¿Quién nos puede leer ahí? 2 de Timoteo 3:20. Sería Aura o Javi, porque Lucy está aquí con nosotros también otra vez. Uno de ustedes, porque Yair y Rafael no tienen audio. Si quiere la leo yo, pastor. Javi, por favor, gracias. 2 de Timoteo 3:10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bien, entonces pasaban mucho tiempo juntos, Pablo y Timoteo. Vemos que él aprendió en primer lugar la doctrina, pero también su manera de vivir, ¿verdad? Conducta, propósito, amor, paciencia, longanimidad, que es una palabra nueva para mí, pero es otra cosa buena, ¿verdad? Que tener. Y ahora nos podría leer, ya puede leer ahora después de subir las escaleras, 2 de Timoteo 2:2. Ajá. Bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, ok, ahora entonces ya vemos. 2 de Timoteo escribió de la cárcel, Pablo a punto de morirse, estaba pensando en la continuación de la obra y habla así a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo hemos repasado bien en otros cursos, especialmente en multiplicando discípulos. Hablamos mucho de ese pasaje.
Entonces, el resultado, ya hablamos de los pasos del entrenamiento desde su niñez, de la identificación de Timoteo, de los muchos años con Pablo. ¿Cuál fue el resultado del tiempo que Timoteo pasó con Pablo? ¿Cuál fue el resultado de su tiempo juntos? ¿Qué dicen? ¿Cuál fue el resultado? Después de tantos años, ¿cuál fue el resultado de ese tiempo juntos? Pastor, Javi, por favor. pues Pablo ya empezó a enseñar a otras personas. Ya Mm. pasó la enseñanza de Pablo que le había dado a él. Ya Pablo le empezó a enseñar a otros creyentes. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, como dijo Javier, también en el chat, como para llevar el mensaje a otros y hasta vemos otro resultado, el segundo pasaje, ¿verdad? Encargárselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, vemos la multiplicación, ¿verdad? Entonces, no solo enseñaba Timoteo a otros, Timoteo también encargaba el mensaje aún más, ¿verdad? Entonces, multiplicando los ministros, eso es lo que vemos. Entonces, no solamente enseñaba, sino también capacitaba Timoteo a hombres fieles, como dice aquí. Ahora, algo más. Ahora veo la manito, pero el micrófono está desactivado. Ahora sí, ahora. Ajá, que bueno, que yo creo que ya lo dijeron, la parte de que Timoteo, además de ser un hombre fiel, obediente a la enseñanza de Pablo, se dedicó también a multiplicarse, a multiplicar la palabra de Dios, a llevársela a otros pueblos, a otras personas, y es precisamente lo que nos dejó el Señor, pues él estuvo cumpliendo la gran comisión, Sí, el mandato de Mateo 28, 19 y 20, de hacer lo propio, pues lo que debemos hacer nosotros hoy en día. A veces nos falta valentía y nos quedamos un poquito, pero esa es la realidad. Entonces, bueno, sí, ojalá seamos muchos Timoteos también nosotros. En el nombre de Dios. así es ahora. Y yo pienso también ustedes que están batallando para empezar un grupo sembrador. No sabemos toda la historia de Eunice y Loida, la abuela y la madre de Timoteo. Puede ser que batallaban también, ¿verdad? Que querían tener un grupo donde estaban y no sabemos exactamente cómo pasaba, pero puede ser que fue una batalla. Pero tal vez no pensando, ellos con su hijo allá multiplicaron ministros, multiplicaron Eunice y Loida por ser fieles madres y abuelas, madre y abuela. Ellas multiplicaron ministros por enseñar a su hijo, a su nieto, la palabra de Dios. Y el resultado vemos años después, los frutos, ¿verdad? Por lo que ellos hicieron combinado con los hombres o los hermanos que hablaban bien de Timoteo, con el trabajo de Pablo con Timoteo. ¿Qué pasa años después? Ahora no solo está enseñando la palabra de Dios Timoteo, también está encargando a hombres fieles esa palabra de Dios. Entonces, fue una meta de largo plazo, ¿verdad? Cumplido por la gracia de Dios, de multiplicar un ministro allá en la casa Timoteo, muchos años después. Entonces, qué bendición. Me hace acordar de un curso anterior donde hablaban de Marcos, ¿no?
Ujú. que también tenía el ejemplo de venir de una familia en donde se conocía de la palabra de Dios, donde fue enseñado. Entonces es importante aquí ver que a través de la casa también puede haber multiplicación, a través Ah, del hogar. así es. Bien. Eso es donde empezó ahora, ¿verdad? Desde el niñez, dice Pablo a Timoteo. Entonces, una multiplicación de este lugar, ¿verdad? Entonces, tal vez con el sueño, el deseo de tener un grupo sembrador, que es un buen deseo y esperamos que pase, ¿verdad? Pero tal vez estamos poniendo cimientos y sobre los cuales van a edificar, Dios va a edificar una buena obra, pero años después, sin saberlo nosotros ahora. Entonces, cada vez que compartimos ese precioso mensaje de Jesucristo con pequeños y grandes, el Señor está obrando por medio de ese mensaje. Bien, ¿algo más sobre estos pasajes? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir adelante con nuestra lección. Vamos a leer un poco más. ¿Cómo Pablo entrenó a Timoteo para el ministerio del Evangelio? Hay aún más sobre Timoteo. Entonces, Pablo lleva a Timoteo. Entonces, Timoteo, joven, muy joven. Entonces, en este segundo viaje misionero, quién sabe cuántos años tenía, pero vemos algo de él. Entonces, Pablo fue el vocero del grupo, ¿verdad? El que siempre hablaba más. Entonces, cuando alguien fue echado de una ciudad, siempre fue Pablo. Entonces, él tenía más sufrimiento. Fue echado de muchas ciudades, pero a veces sus compañeros no, ¿verdad? Entonces, ellos pudieron quedarse en una ciudad después de que se había echado Pablo. ¿Quién nos puede leer Hechos 17, versículo 13 a 15? Lo leo yo, pastor. Javi, por favor. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Habían recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. Muy bien. Entonces, en Berea, ellos expulsaron a Pablo, ¿verdad? Vinieron de Tesalónica y vinieron allá. Fueron allá para alborotar a las multitudes. Entonces enviaron los hermanos a Pablo a mar, pero Silas y Timoteo se quedaban. Entonces, qué experiencia para un joven Timoteo, ¿verdad? Joven, entonces, porque 20 años después todavía iba a ser joven, según de Timoteo. Entonces, tal vez con 14, 15 años, algo así. Pero qué experiencia, ya está ahí con la obra misionera, plantando iglesias, escuchando la voz de Pablo, viendo a él ya huyéndose al mar, pero quedándose con Silas para compartir la palabra de Dios. Primero de Tesalonicenses 3:2, escrita casi al mismo tiempo. Tesalónica habla aquí en versículo 13 y entonces vamos a ver el papel que tenía Timoteo. Entonces Pablo también fue corrido de Tesalónica. Después les escribo una carta y los menciona algo. Primero de Tesalonicenses 3:2. Ahora, ¿nos podría leer? ¿Tiene ahí una Biblia ahora para leer? Primero de Tesalonicenses 3:2. Ajá, ya lo ubico, rapidito. Sí, por favor. Primero de Tesalonicenses, escrito a los cristianos en Tesalónica. Ajá, 3:2. Por favor. Ajá, ya va.
Estoy en segundo. En el nombre de Dios. Y envía, 3:2 nada más. Sí, Ajá. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. hasta allí. Entonces, y en versículo 1 habla de estar en Atenas. Entonces, estamos hablando del mismo viaje misionero, el segundo viaje misionero. Entonces, encargó a Timoteo un trabajo muy importante. Había visto ya por un tiempo a Timoteo, a Pablo en la obra, y él tenía el trabajo de ir solo, parece, a Tesalónica, ¿verdad? Como representante de Pablo. ¿Cuál fue el papel de Timoteo en las ciudades de Berea y Tesalónica? Ya les comenté, ¿verdad? Es también lo que dice en el chat a Rafael. Predicar, compartir la palabra para ayudar a otros a la multiplicación de discípulos. Vemos que fue Timoteo que lo hizo, ¿verdad? Wow, qué papel importante para un joven. Como representante, probablemente para él fue mucho más fácil entrar y salir de ciudades. Pablo fue muy bien conocido por su predicación, por su enseñanza. Timoteo, el joven, pudo estar en Tesalónica sin muchos problemas, pero con evidentemente la sabiduría para poder confirmarlos en la fe, para poder repetir las cosas que se había sido mencionado por Pablo y ayudarles en su camino de la fe. Bien, entonces es algo importante. ¿Cómo vemos que Pablo, y aún antes de Pablo, porque vemos la capacitación de Timoteo, que trabajaba también con Silas, escuchaba el mensaje de Eunice y Loída, su abuela y su mamá, fue identificado por los hermanos. Bueno, ¿cuáles son los pasos básicos? ¿Cuáles son entonces, para repasar, cuáles son los pasos básicos? Entonces, ya vamos a hablar un poco de la vida actual, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos básicos que podemos mencionar que vemos aquí en esta historia? ¿Cuáles son? Bueno, hay varios. Javi, por favor. Bueno, un paso básico es la enseñanza. A Timoteo fue enseñado desde joven. Entonces, en un grupo sembrador, si hay algún joven de edad corta, es bueno enseñarle, ¿verdad? Entonces, él fue enseñado por su abuela primero, luego su madre. Pero también, entonces, en un grupo sembrador, quien puede ya conteniendo lo básico de la enseñanza, como por ejemplo aprender de mí, o las 14 lecciones las 14 lecciones de aprender de mí, y lo básico que es los 4 conceptos. Si ya hay una hermana en el grupo, pues hay que, tiene ese don de la enseñanza, hay que estar con ella y capacitar para que ella pueda enseñar a los niños. Sí, Ese gracias, es, Javier. ese es un paso. Bueno, el otro paso es dice que siempre estuvo instruido en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ujú. Entonces, la instrucción siempre debe estar presente en nuestras vidas de las Sagradas Escrituras. Sí, Y bueno, veo la guía y de Pablo, y llevándolo, Pablo, para diferentes lugares a donde iba Pablo, ¿verdad? Entonces él ujú. aprendió también, no como teoría, sino como práctica también. De ¿Ah? práctica y de no solamente escuchar, debes enseñar así, pero sino por ver cómo enseñaba Pablo, por escuchar y por ver el ejemplo de él, ¿verdad? Entonces, desde la niñez vemos también, vemos que las Sagradas Escrituras están presentes en todas partes. También vemos la importancia de acompañar o participar como ayudante
antes de hacer, bueno, y que puede ser muy bueno para uno que va a hacerlo, ¿verdad? Empezar como ayudante y después servir muy bien. ¿Algo más de los que están aquí oyentes en el chat o de ustedes, Lucy o Aura? ¿Algo más que vemos aquí que les llama la atención que quisieron mencionar? Bueno, entonces les pongo algunas cosas aquí. Instrucción básica de parte de la madre y su abuela. Interesante que hoy mismo ahora me envió un mensaje sobre sus nietos. Lucy, escuchamos las voces de niños por su audio antes. Qué bendición que están, ¿verdad? Venía en el auto y trataba de que no hagan ruido porque quería llegar a tiempo a clases, ¿ve? Y No, el tiempo me ganó y ahí estaban haciendo ruido, pastor. Ahora No. ya estoy en mi casa, ellos ya esperan a su casa, pastor. pero qué buen ejemplo, Lucy. Mira, ustedes sí son, ¿y quiénes son, Lucy? Los niños que estaban. Son mis nietos, Los nietos. pastor. Exactamente. ¿Y de qué hablamos hoy? De la instrucción básica de De los niños. sí, de la madre, de la abuela que recibió Timoteo. Entonces, es el día ideal para tenerlos allá, porque nos recuerda de la importancia de compartir. Por ejemplo, Lucy, sé que nos ha comentado que está batallando con eso de empezar un grupo o algo así. Ya tienen las oportunidades ahí que están ahí en la casa contigo ahora, ¿verdad? Sí. Almas preciosas con las cuales podemos compartir con palabras sencillas el amor de Cristo. Como Javi nos mencionó, la importancia de un grupo, de no olvidar de los niños. ¿Qué van a hacer los niños? Si alguien que tiene el don de enseñar con palabras sencillas la palabra de Dios es algo muy precioso y importante tener ella. Entonces es en el entrenamiento de Pablo, de Timoteo, Pablo específicamente menciona esta instrucción básica de a un niño como el cimiento del ministerio de alguien que iba a enseñar a otros a enseñar aún más, ¿verdad? Entonces no es un ministerio inferior el ministerio a niños, ¿verdad? Es algo muy importante en la obra del Señor. Otro paso. Sí, Lucy, ¿qué iba a decir? Pastor, es que cuando ahora entiendo en esto, pastor, a mí me da esperanzas, ¿no? Porque a veces es un momento que uno te sientes triste y cuando ves a Timoteo como la abuela y la madre, mediante ellas él ha sido formado, él ha sido preparado. Y seguro que así va a ser, pastor, con mis nietos. Empezaré, si no hay, que sabemos el propósito de nuestro Señor es todo un misterio. Y a veces nos sorprende con cosas maravillosas que uno ni siquiera te puedes imaginar lo que Él nos puede preparar en la vida. Y siempre me lo dicen, no por gusto te está preparando del Señor y por ahí me siento más tranquila y con ganas de seguir preparándome, pastor. Y sí, gracias, Lucy. Y pensamos nosotros en nuestras antepasadas de la fe, ¿verdad? O antepasadas espirituales, que son Loida, la abuela, ¿verdad? 2000 años después todavía estamos hablando de su ministerio, del ministerio de Loida. Entonces, eso fue algo precioso en la vista del Señor, el ministerio que ella hizo, y algo que es modelo para las abuelas todavía hoy en día, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Bien, y algo precioso, y qué bueno, y ahí tienen la oportunidad, ahí contigo, Lucy. Y vemos otra cosa, que los hermanos en Listra y Derbe identificaron a Timoteo por otros, por hermanos en la fe, como alguien que tenía los dones. No sabemos los nombres de los hermanos que recomendaron a Timoteo a Pablo,
Pero qué humildad de parte de ellos, ¿verdad? Aquí viene Pablo, el gran misionero. ¿Quién va a ir con él? En vez de decir ellos, soy la persona indicada. ¿Qué dicen ellos? Vemos los dones en él. Es alguien de buen testimonio de todos que llevan a Timoteo con ustedes. Entonces, otro paso importante. A veces nosotros podemos hacer algo muy importante en el reino de Dios por sencillamente ver la obra del Espíritu Santo en otro hermano y decir que, tienes los dones, debes capacitarse más, debes tomar un puesto importante en la obra del Señor. Entonces, eso puede ser difícil, necesita el corazón humilde, pero es algo importante, como también en el reino de Dios, esta identificación de los dones de otros. Vemos que parte importante del entrenamiento fue Timoteo acompañando a Pablo, observando el trabajo, aprendiendo por medio de los mensajes y métodos de Pablo. Qué bendición trabajar en equipo, ¿verdad? Para aprender del otro. Y el último paso, ya hizo el trabajo él mismo. Pero trabajando en equipo todavía, recibió él las cartas de Pablo, recibió Timoteo para seguir trabajando. Entonces, es la bendición de trabajar como en nosotros, en la familia de Dios, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, con todas las partes. ¿Algo más? ¿Otros comentarios o preguntas sobre esta parte de los pasos básicos? Ahora, Dios no nos da un mapa diciendo que así siempre capacitamos a otros, ¿verdad? Nos dice que está siempre basado en las escrituras, pero el método exacto se puede cambiar según las circunstancias, pero vamos a querer compartir la palabra. Bien, ok. Otra pregunta. ¿Qué podemos, hablando de los métodos, qué podemos aprender acerca de nuestros propios métodos de entrenamiento basado en lo que vimos del trabajo de Pablo con Timoteo? ¿Alguien? ¿Quién quisiera? Ya tal vez ya mencionamos, ¿verdad? Algunas cosas que mencionamos, la importancia de empezar con los niños, la importancia de identificar la bendición de trabajar en equipo con los nuevos en el ministerio, ¿verdad? Los nuevos ingresos en la obra y últimamente podemos dejarlos hacerlo. Tienen una herramienta que tenemos que ellos no tenían, ¿verdad? La tecnología. Ahí ven la malla curricular que hicimos especialmente para poder, para poder capacitar a líderes en la iglesia, a ministros en la iglesia. Es algo que pueden utilizar. Los pasos importantes, muchos pasos importantes van a empezar dentro del grupo en casa, antes de estar con Academia Cristo, ¿verdad? Generalmente empieza la instrucción básica por los 4 conceptos, por aprender de mí, por el evangelismo, por las conversaciones allá donde están, por identificar a una persona. Debes estudiar más, debes capacitarse, pero allí tienen también Academia Cristo. Aquí estamos. Si tienen personas que están en sus grupos, en sus vidas, que quieren estudiar para el ministerio, para líderes, otra vez tenemos los recursos del Grupo Salvador para todos, recursos de las clases, de la aplicación y después de los cursos en vivo
para los que quisieran estudiar más, capacitarse para el ministerio, como ustedes han hecho. Hay un sencillo plan de entrenamiento, entonces si tiene ese deseo, es muy sencillo. Eso es más para la parte práctica. Por ejemplo, hay alguien en el grupo de Javier, de que hemos hablado, que se llama Ricardo. Por ejemplo, Ricardo quiere, tal vez, tiene los dones para servir como alguien que está parte del ministerio, pero tiene sus dudas. ¿Cómo se hace? Empiezo así. Yo hago mientras tú observas. Tal vez quisiera entrenar a una persona a participar en unas visitas personales a personas. Siempre yo lo hago primero y traigo una persona conmigo. Tal vez solamente observa esa persona que quisiera capacitarse. Después, tú haces mientras yo observo. Entonces, después de que la persona me ha visto, y ahora vamos juntos, pero él lo hace y yo sencillamente observo lo que está hablando y cada vez hablamos después. Damos consejos a las personas. Eso es algo que quisiera tal vez hacer diferentemente la próxima vez, etc. Podemos imaginar a Pablo y Timoteo, ¿verdad? Que observaba Timoteo el ministerio de Pablo. Después tal vez Timoteo hacía cosas mientras que Pablo estaba con él y hablaron en los caminos entre las ciudades en el viaje misionero. Y después tú haces mientras no estoy, hablamos después. Entonces lo hacemos juntos por tiempo y después para multiplicar la capacidad del ministerio. Tal vez vamos a querer poder hacer dos cosas, pero no juntos. Pensamos en Timoteo yendo a Tesalónica sin Pablo, ¿verdad? Pero tal vez hablaron después. Vemos el informe en 1 de Tesalonicenses, no lo leímos, pero Pablo habla del Timoteo, del informe de Timoteo de la obra en Tesalónica. Entonces, ¿qué hizo Timoteo? Él fue a enseñar a los tesalonicenses y después regresó a donde estaba Pablo en Atenas y hablaba con Pablo sobre cómo enseñaba a las personas. Hablaron después. Y el último paso, tú haces de manera regular. Entonces tú vas a hacer, hablamos como se requiera. Bueno, entonces puede repetir cada paso unas veces, ¿verdad? Lo hacemos juntos por un rato, observándome a mí. Ahora tú lo haces unas veces y yo te voy a acompañar. Y después tú vas a hacerlo y no voy a estar, pero siempre vamos a hablar. Y el último paso sería ya multiplicando el ministerio, ¿verdad? Multiplicando los ministros, porque ya somos dos personas en vez de una sola persona. En una sola noche tú puedes visitar a tales personas y yo a otras personas. Tú vas a ese pueblo, yo voy a otro, voy a estar con ese grupo y tú con tu grupo. Y para poder multiplicar los ministros, ¿verdad? Siempre queremos que son capacitados primero en la palabra de Dios, pero eso puede ser parte del plan. Es un sencillo plan de entrenamiento que pueden usar. ¿Comentarios? Bien, ok. Concluyendo la lección ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cómo resumiría, cuál sería un resumen de lo que hablamos hoy? ¿Qué dicen? ¿Cómo resumiría lo que hablamos hoy? En pocas palabras, como siempre dice nuestro hermano profesor Natán, en 10 palabras o menos. En palabras, bueno, primero, escuchar. Vendría siendo Timoteo desde niño, escuchando continuamente la palabra de Dios, siendo enseñado por las mujeres y los hombres de su familia. Luego, hacer
en la obra, buscar siempre el ejemplo. Por ejemplo, Timoteo encontró en Pablo un instructor, una persona que le enseñó, y luego no solo él encontró eso, sino que se motivó. Entonces, escuchar, imitar y actuar. Esas serían las tres palabras. Escuchar, imitar y actuar. Ese es el aprendizaje y, por supuesto, la obediencia a Cristo. Bien, muy bien, gracias. Ahora, entonces sí, queremos capacitar a otros, ¿verdad? Sencillamente entregar, entrenar y con fe y ganas de compartir. Muy bien dicho también, Rafael. Dentro del grupo es lo que vamos a querer hacer, enfocándonos en otra generación de ministros. Gracias. Ahora, entonces eso es lo que hablamos hoy, cómo hacerlo y trabajamos en equipo. No tienen que trabajar en solos, ¿verdad? Pueden usar Academia de Cristo como modelo, pueden dar clases como presenciales usando las mismas materias si quieren, o pueden sencillamente enviar personas a Academia de Cristo para estudiar. Hay muchas opciones. Otras cosas. El proyecto final es buscar a un Timoteo en tu vida, dentro de un grupo o tal vez alguien virtual, ayudarles a identificar sus dones para el servicio y desarrollar un plan escrito sobre el uso de su capacitación propia y sobre el uso de sus dones. Puede ser como la guía de metas, pero enfocándose especialmente en el uso de sus dones, identificar los dones. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Pastor, una pregunta. Lucy. Para hacer mi proyecto final, por ejemplo, puedo conseguir a un alumno de Academia Cristo, un ejemplo. Sí. Lo que usted nos explica es que lo podemos hacer con esto de, como lo hacíamos con la guía de metas, algo así. Uh-huh. Sí. O tenemos que poner más cosas, pastor. Sería bueno, como 3 pasos principales vamos a querer ver en el documento. No sería exactamente como la guía de metas. 3 cosas vamos a querer ver. Hablar con las personas y escribir cuáles son sus dones. Después, segundo paso, hablar con la persona y hablar de sus planes de capacitación, ¿verdad? ¿Cuáles pasos van a tomar para capacitación? Sería capacitación como oficial, entre comillas, tal vez en Academia de Cristo, si es otro alumno, o puede ser, y también vamos a querer hablar de cuál sería su capacitación local, ¿verdad? Y cómo va a escudriñar la palabra de Dios donde está también. Y el último paso sería el uso de los dones, específicamente ya que sabemos cuáles son los dones que tienes, cómo vas a usar los dones para la gloria de Dios y para la obra del Evangelio. Muchas gracias, pastor. Okay. Esa no la tenía tan clara para poder hacer mi proyecto, pastor. Pero ahora sí, Lucy. Sí, pastor, ahora sí la tengo clara de lo que me ha explicado, muy entendido. Excelente, muy bien. ¿Algo más sobre el proyecto? Vamos a estar aquí una vez más. El lunes vamos a tener una clase espiritual. Mejor dicho, una clase especial. Entonces vamos a tener unas visitas. Vamos a empezar como siempre, vamos a hacer un resumen del curso. Vamos a hablar de unos temas finales entre nosotros. Después vamos a tener dos personas que son fundadores y que son los que manejan el programa del Seminario Cristo. El Seminario Cristo tiene el requisito de haber terminado lo de Academia de Cristo, Discipulado 1 y Discipulado 2, para poder entrar en el seminario. Apenas está empezando la obra, pero es el mismo mensaje, pero más avanzado de Academia de Cristo. Ellos van a explicar cómo se maneja el seminario. Vamos a tener a ellos como
visitas en nuestra clase el lunes. Ellos van a explicar un poco y también van a contestar sus preguntas. El lunes a la misma hora de siempre vamos a dividir la clase en dos partes. En la primera parte vamos a tener nuestra clase. La segunda parte van a estar ellos para contestar sus preguntas y explicarles sobre el programa del seminario. ¿Está bien? Sí, pastor. Muy bien, ok. Entonces, ese sería el lunes. Como siempre, van a ver un video más y algo que preguntar antes de la última clase. Esto nos lleva al fin de nuestra clase de hoy. Y vamos a concluir ahora con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias y la gloria por estar aquí de nuevo. Te damos gracias por la tranquilidad porque es más tranquila la región donde vive Rafael ahora. Pedimos tu bendición sobre él y su familia y su país. Mientras que tengan unas dificultades, recuérdenles a ellos que la paz verdadera, la paz eterna, la paz espiritual se encuentra solo en Cristo. También te damos gracias porque ha recuperado a Lucy de la gripe que tenía ella la semana hace unos días, que está aquí con nosotros de nuevo. Pedimos tu favor sobre todos los participantes aquí en la clase, sobre su salud física y lo de su familia, y especialmente por su vida espiritual, que crezcan en la fe, que crezcan las oportunidades para poder compartir tu mensaje, que crezcan sus grupos, Señor, los grupos de las personas con las cuales están compartiendo la palabra. Si es tu voluntad, Señor, danos oportunidades para identificar y capacitar y también entregar ministerio a más ministros en tu reino, para que podamos alcanzar a muchos más con el mensaje precioso de la salvación por la gracia que tenemos por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre siempre oramos. Amén. Bueno, fue una bendición estar aquí otra vez con ustedes. Gracias por su participación. Fue una bendición estar aquí. Bueno, estudiando la palabra de Dios y compartiendo con ustedes. Cualquier cosa, aquí estoy. Si tiene algo de que quisiera hablar fuera de la clase, en otra ocasión fuera de la clase, por eso estoy. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde y cualquier cosa estaremos en contacto hasta el lunes.